Bueno, en esta oportunidad vamos a resolver un problema de movimiento unidimensional que dice así. Un motociclista está parado en un semáforo que da acceso a una carretera. En el instante en que el semáforo cambia a luz verde, le sobrepasa un automóvil que circula a una velocidad constante de 25 metros por segundo. El motociclista arranca con una aceleración constante de 4.4 metros por segundo cada segundo. Y nos piden en el literal A cuánto tarda el motociclista en alcanzar el automóvil. Y en el literal B, qué distancia han recorrido los dos. Entonces, para resolver este problema, en primer lugar hay que identificar lo siguiente. Número 1. En el evento participan dos partículas, el motociclista y el automóvil. El automóvil pues tiene un movimiento rectilíneo uniforme, porque me dice el ejercicio pues que se mueve a velocidad constante. Y el motociclista tiene un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado, porque es lo mismo. Número 2. Se trata de un problema de cinemática de la partícula, eje X, y eso es automóvil. Y el motociclista pues hay que representarlo a través de cómo en física pues representamos un cuerpo, un objeto, ¿no? A través de su representación pues visual, que es un punto en el espacio o un píxel en la pantalla, o ya vamos a ver aquí cómo lo vamos a representar. También pues como el movimiento del motociclista es uniformemente acelerado, pues ahí están los tres modelos matemáticos que vamos a utilizar, o tres expresiones algebraicas que vienen de tres ecuaciones diferenciales, ¿no? La velocidad va a ser igual, la derivada de la posición con respecto al tiempo, la aceleración, pues la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, pues sí. Una tercera ecuación diferencial, a de x igual v de v. Entonces, pues no vamos a explicar aquí de dónde salen esas tres modelos matemáticos, que en este problema pues no las vamos a utilizar las tres, posiblemente solamente una. Y número 3, se trata de un problema de persecución. Entonces veamos, para resolverlo, ahí está la representación que vamos a utilizar. Con un color más oscuro, ahí está la partícula, el automóvil. Como se observó o se pudo acompañar con la lectura, va a tener un movimiento rectilíneo uniforme. Y pues un color claro, pues representando la partícula del motociclista, que tiene un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces aquí podemos ver, ahí está el camino o la carretera a la que se va a incorporar, ahí está nuestro marco de referencia, y ahí está pues el semáforo que dice el ejercicio pues que está de luz roja, y se va a cambiar a luz verde para pues que empiece el movimiento. Pero dice el ejercicio pues que el motociclista está en reposo y por ahí viene en movimiento constante o a velocidad constante pues el automóvil, ¿no? De 25 metros por segundo. Entonces veamos la animación y detengamos la animación justamente cuando se dé el punto de alcance y veamos pues a través de esa representación visual, que es un pequeño esquema, para pues que nos ayude a ver después cómo utilizamos los modelos matemáticos para resolverlo. Entonces veamos la animación y como podemos ver pues va a llegar un punto donde el motociclista alcanza el automóvil y ahí está representado con respecto a nuestro marco de referencia, que ahí está representado donde tomamos pues nuestra posición inicial. Entonces ahí podemos ver que con respecto a nuestro marco de referencia, ahí está la distancia total que recorren los dos, que después vamos a ver qué pasa, y el tiempo empleado pues para que el motociclista alcance el automóvil. Entonces veamos en una pequeña tablita pues las dos partículas y lo que van a estar relacionados. Ahí tenemos pues el automóvil, el motociclista y qué relación van a tener los dos. Es decir, qué es lo que pasa ahí que hay en común en el automóvil y el motociclista. Ya veamos el automóvil cómo se mueve a velocidad constante, pues ahí está el modelo matemático que me controla el movimiento
del automóvil, ¿no? Velocidad es igual a distancia entre tiempo. ¿Qué velocidad lleva? 25 metros por segundo. Va a ser igual a la posición del automóvil, que aquí lo hemos representado como x de A, x del automóvil, entre el tiempo pues que se tarda el automóvil hasta que el motociclista lo alcanza. Como es movimiento rectilíneo uniforme, pues es la única expresión matemática o modelo matemático que tenemos que utilizar. Bueno, vamos al motociclista. Como el movimiento es rectilíneo uniformemente acelerado o variado, veamos entonces pues qué información nos da el ejercicio. Nos dice que está en reposo, entonces su velocidad inicial va a ser 0. Nos dice que arranca con esa aceleración de 4.4 metros por segundo cada segundo, y pues ahí tenemos como incógnita la distancia que recorre el motociclista hasta que alcanza al automóvil y el tiempo que empleó para alcanzarlo. Entonces, como podemos ver, tenemos esas 4 incógnitas, ¿no? La distancia que recorre el automóvil, el tiempo en que empleó el automóvil, la distancia que recorre el motociclista y el tiempo en que empleó el motociclista para alcanzarlo. Pero veamos qué relación hay en común en las dos partículas. Como podemos ver en la figura, con respecto al marco de referencia, donde sea el punto de alcance, la distancia que recorre el automóvil va a ser igual a la del motociclista. Y el tiempo empleado que utilizó el motociclista, pues va a ser igual al tiempo que utilizó el automóvil. Entonces ahí podemos ver pues, que en vez de 4 incógnitas, el ejercicio solamente vamos a tener 2 incógnitas. La distancia recorrida, que va a ser común para los dos, y el tiempo también pues empleado, que va a ser igual porque el ejercicio me dice que en el mismo instante. Entonces, como no podemos hacer más con el automóvil, nos vamos a concentrar en el motociclista. Y ahí está la expresión matemática que vamos a utilizar. La posición final del motociclista menos la posición inicial respecto a ese marco de referencia va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo, más porque es acelerado, un medio de la aceleración del motociclista por el tiempo al cuadrado. Como podemos ver, con respecto a mi marco de referencia, tanto la posición inicial del motociclista como su velocidad inicial son 0, quedándonos entonces que la posición final del motociclista va a ser igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como podemos ver, pues ahí tenemos las 2 incógnitas, que son las mismas incógnitas pues, del automóvil. Entonces vamos a enumerar esa expresión matemática como número 2 y le vamos a asignar número 1 a la expresión que nos dio al utilizar pues o verificar ahí al automóvil. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Como hay algo en común, las vamos a relacionar, es decir, pues matemáticamente igualando. ¿Qué vamos a igualar? Podemos igualar tiempos o podemos igualar posiciones. Entonces, en este caso vamos a igualar posiciones. Y ahí tenemos que la posición final del automóvil va a ser igual a la posición final del motociclista, igualando la ecuación 1 con la 2. ¿Cuál va a ser la posición final del automóvil? Al despejar de la ecuación 1, x de A, que es la del automóvil, va a ser igual a 25 metros por segundo por el tiempo del automóvil. Y así va a ser. Esto va a ser igual a la posición final del motociclista, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, como es el mismo tiempo, entonces le vamos a quitar el subíndice A del automóvil en el tiempo y el subíndice M pues, del tiempo del motociclista, porque es el mismo tiempo y le vamos a asignar solamente T. Como podemos ver, podemos dividir esa igualdad en los dos lados, pues entre T, y nos eliminamos un T del lado izquierdo y un T pues, del lado derecho, quedándonos de la siguiente manera. 25 metros por segundo va a ser igual a un medio de la aceleración por el tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Un simple despeje, ¿no?
lo que divide multiplica y lo que multiplica divide. Al despejar, que creo que no va a haber ningún problema, me quedaría que el tiempo empleado para que el motociclista alcance al automóvil va a ser igual a 2 veces la velocidad del automóvil entre la aceleración pues, del motociclista. Al evaluar, pues nos quedaría entonces que el tiempo va a ser igual a 2 por 25 metros por segundo entre 4.4 metros por segundo cada segundo, que fue la aceleración del motociclista. Los metros se van con los metros, pues y un segundo cuadrado con un segundo que está pues en el dato de la velocidad. Entonces dándonos un resultado de que el tiempo empleado para alcanzar el motociclista el automóvil va a ser igual a 11.36 segundos. Y ahí contestamos pues el literal A. Vayámonos a contestar el literal B, que nos piden qué distancia han recorrido los dos. Y como va a ser la misma, yo puedo utilizar el dato del tiempo encontrado en el literal A en la ecuación 1 y 2 para encontrar ya sea la posición final del motociclista o la posición final del automóvil, ya que es la misma. Entonces yo voy a utilizar por comodidad la ecuación número 1 que está asignada al automóvil, pero ya se dijo que va a ser la misma. Entonces me quedaría entonces que la posición final del automóvil o la distancia que ha recorrido el automóvil, que es igual a la del motociclista, va a ser igual a 25 metros por segundo por el tiempo empleado, pues donde sea el punto de alcance. Al sustituir el tiempo, nos va a quedar que la distancia que han recorrido los dos va a ser igual a 25 metros por segundo por 11.36 segundos, porque fue el tiempo en que duró ese movimiento. Claro que ahí hemos congelado la imagen, eso va a continuar, pero el ejercicio me dice hasta que lo alcance. Entonces al evaluar me quedaría entonces que la distancia que han recorrido los dos va a ser igual a 284 metros. Esperando pues que sea de compresión y pues que también sea de utilidad. Saludes pues y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones a todos.